Bueno, buenas tardes. Gracias, en primer lugar, a los organizadores por pensar en que sería interesante que viniese también. El problema de hablar es el último, es que a buena parte de lo que piensas decir ya se ha dicho. Pero bueno, aún así, contaros un poco, ¿no? Soy senador de Compromís y tengo muchos amigos en la extrema derecha, los fundamentalistas, porque, bueno, desde que entré en el Senado, entramos en el 15, pero hasta el 16 no pudimos empezar, pues algo tan básico como era ya no defender la laicidad, porque no, sino simplemente la Constitución sagrada que tienen y que se llenan la boca de hablar de ella, cuando ves que no se cumplen en aspectos como estos, pues automáticamente cada acción que hacíamos para hacer cumplir o simplemente para informarnos de cómo nos estaba cumpliendo lo de la confesionalidad del Estado, han sido campañas de persecución que imagino que sabéis lo que son, ¿no? De bloquear su correo electrónico, las redes, amenazas de todo tipo, y siempre estaba la amenaza de que se iban a querellar contra mí. Y bueno, por suerte, por desgracia, sabéis, estoy mejorado, tiene que ir al Supremo, veremos si van, ¿no? Pero contaros anécdotas de lo que ha sido también esta trayectoria, ¿no? Por ejemplo, pedimos, por ejemplo, saber lo que se gasta el Estado en asistencia religiosa en los centros sanitarios, en la sanidad. Lo llevo pidiendo desde el año 2017 y la respuesta del gobierno es que en el año 86 se transfirió la sanidad, excepto en las ciudades de Ceuta y Melilla. Digo, bueno, decidme lo que os cuesta cada año la plantilla que tenéis de curas en Ceuta y Melilla. Tengo ese derecho, blindado constitucionalmente, a cualquier documentación, información, gasto que tenga el Estado, me lo tienen que informar y no hay manera. Digo, pues bueno, desde el año 80 hasta el 86 también decidme qué os habéis gastado en sueldos y no, tampoco no hay manera, ¿no? Lo mismo en tema de lo que se paga anualmente por parte del Ministerio también en salarios de profesores de religión. Son 115 millones de euros lo que se ha gastado este año. Claro, tú haces la pregunta, lo sacas, lo publicas y automáticamente es un bombardeo de respuestas, ¿no? Por ejemplo, os cuento un caso también en Castelló, y soy de la provincia de Castellón. Hay un hospital provincial que es de la Diputación, que ahí teníamos un presidente de la Diputación famoso, que era Carlos Fabra, sonará. Era una anomalía porque los hospitales públicos son de la comunidad autónoma, de la consejería, y ese pues era de la Diputación y tenía una especie de convenio, sí que estaba, pero no estaba dentro del sistema público de salud, pero era público, era financiado con dinero público de la Diputación. Allí teníamos dentro del hospital una comunidad con 6 monjas que nos pagaba la Diputación y un cura. Se fue el cura y se quedó la hermana del cura. Y en 2016 ya estábamos gobernando en la comunidad autónoma, no en la Diputación, diciendo, esto, claro, tenemos un problema serio en este hospital, que la sala de urgencias son 350 metros, lo más cómodo es que esta señora, que es la hermana del cura, que no hace nada, que abandone esta sala de 850 metros, con todos los gastos pagados, y poder hacer ahí la sede de urgencias, ¿no? Y ya de paso, si quitamos los crucifijos que hay en todas las habitaciones, todas las... sí, son habitaciones, ¿no? Sí, donde están los enfermos, pues mejor que mejor. Pedir eso, pues fue también objeto de una campaña de estas de quiere quitarnos a los curas de los hospitales. Ha sido una constante. Por fin se ha podido quitar, ya no están, pero sí también un trabajo bastante arduo, ¿no? Por ejemplo, sacamos lo que paga el Ministerio de Defensa en curas castrenses. Entre el año 2012 al año 2021, casi 40 millones de euros en salarios, que es una auténtica barbaridad. Pedimos a la ministra de Defensa, sabiendo cómo es y cómo le gustan estas cosas, ¿no? Que esto no tiene cabida ya, y no hay manera, ¿no? Incluso a veces le pedimos, bueno, ¿cuántos militares hay que profesen la religión cristiana o católica? ¿Cuántos hay musulmanes? Que habrán, ¿cuántos hay judíos? Para saberlo, ¿no? Para ver cuántos acuden a estos actos religiosos. Y no es darnos cabotazos continuamente contra este gobierno, imaginaros contra el anterior, lo que sería, ¿no? También coincidimos con ellos y la verdad es que el cambio es bastante imperceptible, ¿no? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo comentaba antes Juanjo, ¿no? El tema de la Virgen del Rosario, que en este caso sí que se merece
sí que se merece la placa, ¿no? Porque tiene un palmarés de milagros considerables, pero siempre cuando ves, porque eso es un caso, pero es que anualmente hay muchas medallas del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, que es fácil que en alguna provincia, en algún sitio, se le dé alguna virgen. Y siempre cuando se le da alguna virgen, o algún Cristo, o alguna figura religiosa, hay una pregunta escrita dirigida al gobierno que me explique los motivos, porque encima choca con el propio reglamento, ¿no? Porque el propio reglamento, para conceder estas medallas, te dice que tiene que ser personas físicas y jurídicas, ¿sí? Físicas o jurídicas que tengan un motivo objetivo para merecer ese mérito, ¿no? Les pido también que acrediten ese mérito y sobre todo que me pidan, que me expliquen o que me digan, que me informen para poder ir el día que va a ir la Virgen en cuestión a recoger la medalla, ¿no? Porque eso sí que sería un mérito, ¿no? Que sí que sería un motivo de... Claro, es una forma también de poner en evidencia, de poner el dedo en la llaga. Y claro, cada vez que haces un tipo de pregunta de ese tipo, la publicito, la muevo y me caen, pues, como podéis imaginar, me paso los días bloqueando correos y tweets y amenazas de todo tipo. Pero también es la forma de poner el foco de lo ridículo que puede llegar a ser, ¿no? Que hay personas que seguramente la policía y la Guardia Civil han hecho un trabajo encomiable, que no tienen ningún tipo de reconocimiento y se lo das a una figura imaginaria, ¿no? Que es un poco también injusto, ¿no? O dáselo, yo qué sé, dáselo a Bob Esponja, o dáselo a... que seguro que lo he hecho más por la conciliación familiar que de los propios policías, ¿no? Puesto a buscar seres imaginarios, ¿no? Claro, lo haces con un poquito de ironía y chocas enseguida con esta gente, ¿no? Cuando una de las manías que hemos tenido desde el principio ha sido también hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática del año 2007, eliminando todo resto de símbolo franquista que había. Sabéis que había una ley en 2007 que era muy insuficiente, pero aún así nos dio pie a ir municipio por municipio, buscando todas las calles, todos los títulos de hijo adoptivo, los honores, ¿no? que existían, las plaquitas del Ministerio de la Vivienda. Hemos ido por toda España, hemos hecho miles de requerimientos y hemos conseguido retirar unos 3.500 símbolos simplemente con una cartita desde el Senado. Pues muchos de estos símbolos eran cruces, las típicas cruces que se hicieron durante el franquismo, y estará claro, ¿no? Hay actas que explican cómo se hicieron esas cruces y para qué se hicieron. No eran un elemento religioso, eran un elemento de exaltación, ¿no? Como el franquismo se apropió del símbolo cristiano, de toda la simbología cristiana, para justificarse, ¿no? Igual que el nazismo se apropió de la esvástica, el franquismo se apropió de los símbolos cristianos. Y esas cruces eran cruces de exaltación franquista, ¿no? Está José Antonio presente, muchos en las propias paredes de las iglesias o las plazas principales. Muchas habían desaparecido, pero veíamos que muchísimas no habían desaparecido todavía y continuaban, ¿no? Algunas habían quitado el José Antonio, otras no. Y también empezamos a hacer requerimientos, ¿no? Y chocábamos con muchísima gente. La propia Diputación de Badajoz, por ejemplo, del PSOE de toda la vida, eran ellos los que se encargaban de hacer informes para justificar que esas cruces, como ya lo ponía el de José Antonio, merecían estar, ¿no? Y había mucha controversia. Si eran símbolos resignificados o si continuaban siendo símbolos franquistas. Y algunas conseguimos retirar. En el pueblo de Córdoba, en Aguilar de la Frontera, hicimos el requerimiento, la alcaldesa la quitó y bueno, le cayó la típica querella de abogados cristianos que creo que también se archivó, ¿no? Y había más casos, ¿no? En el ciudad de Cáceres, por ejemplo, también hicimos el requerimiento y estuvieron a punto de quitarla, también vinieron esta gente amenazando al alcalde y el alcalde se asustó y se ha quedado en suspenso. Pero había sido una constante, ¿no? El exigir que se retirasen estos símbolos. Tanto así que vimos que esa ley de 2007 era una ley insuficiente porque cuando tú requerías y no cambiaban, no pasaba nada, no había ningún tipo de régimen sancionador a quien incumpliese la ley, y presentamos nuestra propia propuesta de ley de memoria democrática. La presentamos en el Senado, no salió adelante, había mayoría del Partido Popular, del Partido Socialista votó en contra, porque cuestionábamos el papel de Felipe González y tal, y no nos gustó eso. Y uno de los puntos era el eliminar el Valle de los Caídos como tal, en la propuesta, como era una ley, y la ley de la tramitación se puede modificar, y lo vendimos en aquel momento también para buscar el titular como el dinamitar la cruz de los caídos, ¿no? Salió en todos sitios. De esta forma, íbamos lanzando capsulitas de nuestra propuesta de nueva ley,
y una era esa, y salió y no pasó nada, ¿no? Se publicó. En la tramitación de la ley esta que aprobamos ahora, en Memoria Democrática en 2020, volvimos a poner otra vez la eliminación del Valle de los Caídos. Pensamos que eso es estéticamente horrible, simbólicamente también, y que no era resignificable de ninguna de las maneras. Encima, eso tiene un coste anual de mantener enorme, pagado con dinero público. Y aparte la propia estructura está en ruina, y cada año son millones de euros para que no se derrumbe, ¿no? Digo, bueno, ya que estamos, también pusimos en el texto de la ley la eliminación de la Cruz de los Caídos, pero a la hora de venderlo también dije dinamitarlo. Y otra vez, pues por redes salió con menos impacto porque ya estaba muy quemado el tema, ¿no? Pero también una forma de significar, eso no es un símbolo religioso, eso es un símbolo fascista utilizado para eso, ¿no? Utilizar una religión que mucha gente, la mayoría estadísticamente, ¿no? De la población sigue esa religión, la utilizan como también arma de confrontación partidista. Esa enmienda no prosperó, pero yo lo había dicho incluso en sede parlamentaria 2 veces ya, cuando presenté mi ley y cuando he presentado estas enmiendas. O sea que es y sabéis que, bueno, estamos aforados y en el uso de nuestra palabra podemos decir lo que queramos, que estamos blindados, ¿no? en ese sentido. En una de estas, ahora hará en enero, en Castelló, estamos gobernando con Podemos y con el PSOE, y llevábamos desde el año 2017 intentando quitar también una cruz de estas que estaba en el centro de la ciudad. Una cruz también que habían quitado la inscripción de Caídos por Dios y por España, pero estaba en una cruz que estaba en un parque muy céntrico y era muy grande, ¿no? Al final nuestro concejal, blindándose todo lo que pudo, gracias también a la labor de la Consejería Autonómica que hizo un informe afirmando que esa cruz era franquista y no era religiosa, tal, pudo quitarla, pero también para curarse en salud se la regaló al obispo que dijo que la quería. Esa cruz se quitó del parque con una grúa y la grúa la llevó a una iglesia, afuera, al exterior de la iglesia. Esa manera, también dice mucho, ¿no?, de lo que son esas personas, ¿no? Cuando fuimos a quitarla, bueno, nuestra concejal ha sufrido una campaña continua de estas de denuncias. Desde el principio, cualquier paso del procedimiento ha sido una denuncia por Vox o por abogados cristianos o por particulares. Y todas se archivan, pero eso, el desgaste emocional que es ir a declarar cada vez que das un paso para conseguirlo, ¿no? Ese día, abogados cristianos convocó el día que sabíamos que iban a quitar la cruz, después de muchos intentos fallidos por la empresa, bueno, una calamidad, ¿no? Que la empresa también se acojonó porque le hacían campaña contra la empresa, tuvimos que buscar otra empresa, bueno, fue un calvario, ¿no? Ese día que se quitó, había una concentración fascista, fuimos varios cargos y nos insultaron, nos amenazaron, nos dijeron de todo, con toda la impunidad del mundo. Pero insultos gravísimos, ¿no? Satánico también lo dijeron, pero eso no ofendía. Está bien, eso. Eso también lo dijeron, pero fue incluso hay gente denunciada porque, claro, a cara descubierta, ¿no? Esos abogados cristianos estuvieron toda la semana convocando manifestación para que la gente viniese. Vino Vox, vino Partido Popular, vino todo el mundo y nosotros aquí pues no nos vamos a acojonar, vamos a hacerle darle apoyo a la concejal y fuimos ahí, ¿no? Entonces se quitó la cruz, súper contentos, y hice un tuit, que soy también propenso a meterme en todos los charcos, diciendo, celebrando que habíamos quitado la cruz por fin y de que ahora toca dinamitar la Cruz de los Caídos. Cosa que he dicho 100 veces, ¿no? Pues no sé por qué ese día, como estaban tan sensibles y tan ofendidos religiosamente, salió en toda la prensa de extrema derecha o de derechas, un partido de estos que tiene 3 o 4 seguidores en redes dijo que me había presentado también una querella ante la Fiscalía General del Estado por ofensa a sentimientos religiosos, y abogados cristianos, que hacía tiempo ya que estaba diciendo que me quería denunciar, ha dicho que me ha puesto también una querella por ofensa a los sentimientos religiosos. Claro, digo, no sé, he dicho que quiero dinamitar un símbolo franquista, se retratan también, ¿no? Y el día de la manifestación contra la retirada de la cruz no había ninguna monja, no había ningún cura, eran todos fascistas y con cánticos fascistas, ¿no? Y bueno,
No sé el recorrido que pueda tener esa querella, tampoco me preocupa, porque he dicho lo que he dicho 100 veces y en sede parlamentaria y con el soporte de una propuesta de ley, que no hay ningún tipo de recorrido a esto. Pero aún así utilizan eso, claro, imaginaros lo que es, ¿sabéis, no? En el momento que dicen que te han puesto la querella, automáticamente todas las televisiones salen, la señora esta trastornada, diciendo qué tal, invitándome a mí a entrar, y no voy a entrar a dar publicidad a esta señora, por supuesto que no, pero es así, ¿no? El 4, el Telecinco, en todas las televisiones, era noticia que esta señora me ha puesto una querella a mí. Pues, ¿cuántas ha puesto? ¿Y cuántas pone? ¿Y qué pasa? Y cuando las pierden no salen en ningún sitio, es que las pierden todas. Las pierden todas. Claro, pero el problema es que búscate un abogado, gástate recursos, hay gente que a lo mejor tiene menos costumbre a enfrentarse a este tipo de barbaridades, y es lo que intenta, ¿no? Que atemorizarte y que vayas con pies de plomo. Yo como con pies de plomo todavía no sé ir, soy bastante inconsciente de ese tema, pues, en mi caso no me va a afectar, ni mucho menos. Estaban también enfadados porque sabéis que en la actual ley de memoria democrática hay un artículo que en teoría permite ilegalizar a las fundaciones fascistas, ¿no? Y franquistas. Están pensando para la Fundación Francisco Franco. Y lo primero que dice cuando se aprueba la ley es, pregunta al gobierno cuándo va a ilegalizar a fundaciones fascistas como abogados cristianos. Lo dice público. Se enfadan mucho. Respuesta del gobierno. Eso corresponde al patronato de las fundaciones, de un procedimiento, y se verá, o sea, nada, ¿no? Pero también me gusta también darles a veces un poco de cariño, ¿no? Porque también se lo merecen. O sea, que estaban enfadaditos conmigo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el tema de las inmatriculaciones también lo hemos trabajado con Europa Laica, ¿no? La farsa que ha sido de prometer a hacer un listado de inmatriculaciones reales y facilitar el procedimiento para que los ayuntamientos particulares los pudiesen recuperar, a bloquearlo, que ha supuesto un bloqueo, y cada cual que se busque la vida. Y esto también lo hemos denunciado, hemos hecho mociones también con la ayuda de Europa Laica en el Senado, y quedan en declaraciones de intenciones, ¿no? Y un poco imagino, tampoco es el tiempo que estoy hablando de aquí, como no me... Cuando puedas ya... Sí, y termino ya. Es que en el Senado en 5 minutos me quitan a mí como darle un micro al político es interesante lo que cuentas, pero... es peligroso, igual que un argentino. Termino ya. Os cuento en el año 2020 hicimos también con Europa Laica una moción en el Senado para pedir la derogación del artículo 525 del Código Penal, ¿no? Y el texto estaba bien hecho porque lo habían hecho ellos, respetuoso. Tuvimos un debate, al final tocó modificarlo un poquito. El PSOE quería que únicamente se refiriese al tema de sentimientos religiosos, bien. El PNV, como sabéis que somos bastante de Iglesia, le dio otro punto, así una envolvente, que no sé lo que quería decir, pero sí, pero no, pero al final para conseguir su voto también lo incorporamos, y se aprobó en el Senado una moción exigiendo al gobierno que impulsase la derogación de ese artículo. El problema es, nosotros somos un grupo pequeño, un diputado y un senador, sabéis, imaginad lo que nos cuesta impulsar una ley, se puede, pero es muy complicado, tiene que ser un grupo grande o directamente el gobierno. Una moción en el Senado es como una proposición no de ley en el Congreso, es lo mismo, no son de ley. Se aprobó, podéis imaginaros la defensa que hicieron de su postura el Partido Popular y Vox, pero al final salió adelante en el año 2020 y ahí está. En teoría el gobierno, lo que le viene al Senado, esa petición, hubiera tenido que impulsarlo y no lo ha impulsado. Cuando pedimos qué estás haciendo para impulsar esta moción o otras que hemos aprobado, también estamos trabajando en muchas cosas, ¿no? Se tuvo el debate y pudimos poner el foco, pero todavía queda eso. Ojalá tuviéramos más fuerza política para poder impulsarlo, pero... y me callé ahora, ¿no? Muchas gracias, Carlos. La pregunta del por qué no por qué no son más valientes a la hora de legislar. Imagino también que coincido con lo que ha dicho Ángeles, ¿no? Es un debate que no lo puedes controlar en el momento que lo abres, que por desgracia nos afecta a poquísima gente, ¿no? El tema nos preocupa a poca gente, seguramente a la mayoría no les
ni lo saben, ¿no? que continúa vigente este artículo del Código Penal, y lo vimos en el debate que tuvimos en el Senado. Era súper respetuoso el argumentario, y la derecha saltó, pero en plan como si estuvieras robándoles algo, ¿no? Entonces yo también entiendo, ¿no? que en el momento que abres ese melón vas a ser perdedor en ese debate, los que están gobernando ahora, ¿no? Aunque tú entres únicamente a modificar el artículo y dejas muy claro lo que estás diciendo y que es súper respetuoso, sabes que es darle una munición a ellos, ¿no? Digo, intento explicarlo, no digo que me parezca bien ni que lo comparta, digo, intento entender por qué no he querido impulsar nunca esto, ¿no? Y es un debate que muchas veces tenemos incluso alcaldes nuestros de pequeños municipios que tienen clara lo de la confesionalidad, pero luego acuden a actos religiosos porque no quieren abrirse el melón. Y es un debate interno que tenemos y que cuesta mucho, y que sabes que, y más en el ámbito rural todavía es más complicado, ¿no? Donde empieza lo religioso y donde está lo folclórico. Pero entiendo que sería por ahí, ¿no? Lo de que has comentado, yo creo que muchas veces sí que las ponen, y lo que pasa es que se archivan directamente, entonces tú no tienes ningún tipo de notificación. A mí me ha pasado veces que me he enterado después, porque alguien me lo ha archivado, que en un juzgado había una denuncia por no sé qué, y claro, pero no porque te lo notifiquen. Como son también tan inconsistentes, seguro que van, lo presentan y ahí se queda, ¿no? Que no tiene ningún tipo de recorrido. Lo de satanismo en las escuelas, eso da para una camiseta, y ya no hablo más, ¿no? El debate que hicimos en el Senado, también un poco recuperar, ¿no? El sentido de la blasfemia era un injuriar a una divinidad, ¿no? Y para que tú injuriar tienes que creer que esa persona a la que están injuriando existe. En el momento que tú crees que no existe, no están injuriando a nadie, ¿no? Y en todo caso tiene que ser la propia divinidad la que te denunciase. Y para eso está el Código Penal. Tú cuando injurias o calumnias o insultas a una persona, hay un Código Penal que cualquier persona puede invocarlo y denunciarte, ¿no? Entonces es lo que dijimos, ¿no? Nos parece bien que exista la injuria a la divinidad, pero que sea la divinidad la que venga a imponerse la denuncia, ¿no? Y también le dijimos, ¿no? Que ellos se quejaban mucho de que estábamos violando el el segundo mandamiento de la ley de Dios, que es no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? No cuestionar al propio Dios, pero no se cuestionaban tanto el séptimo mandamiento de no robarás, el octavo, el del falso testimonio, y el décimo de codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Era como de anécdota para... Bueno, muchas